el TP, que va a ser corto y al pie.
Bueno, chicos, si les parece, arrancamos. Creo que están ustedes viendo la página de la primer diapo del sistema muscular. Hoy es el TP37. Fíjense que el TP37 es relativamente corto, que ese TP primero tiene una parte, es un TP, es un TP que tiene, bueno, el laboratorio, que el laboratorio tiene la estimulación transcutánea, que es el TENS, si ustedes lo ven, tiene ese experimento que hubiera sido bueno tenerlo en vivo y en directo haciéndolo, pero aún así, si ustedes se ponen a ver en YouTube eh, videos de TENS, que creo que se las comparto ahí uno como para que vayan evaluando la parte del TENS, si ustedes lo ponen en YouTube lo van a encontrar. Y las pruebas que le estamos haciendo, básicamente, las vamos a encontrar. Vamos a distribuirlo un poquitito distinto hoy al TP, no vamos a ir punto por punto como hicimos la clase anterior, sí vamos a desarrollar las preguntas sobre la segunda página que es 1, 2 y 3, y vamos a tocar esos temas puntuales como para que ustedes aclaremos dudas y no mucho más. Si empezamos con la clase inicialmente, hay que hacer un repaso inicial. Ustedes acá escanean este código QR y pueden obtener una clase de repaso sobre el tejido muscular. Y a partir de ahí ustedes pueden acordarse un poco de la histología, anatomía, todo eso lo que ustedes ya conocen, deberían saber, ¿no? Acuérdense que, bueno, yendo un poquitito más al TENS, lo que nosotros estamos queriendo ver, acuérdense que, pues si ustedes pueden leer el TP, que voy a tocar 2 o 3 temas justamente del TP, es que el TENS es como si alguno fue al kinesiólogo, son las planchotitas esas que le tiran, cuando están contracturados, le tiran una estimulación eléctrica y le genera una vibración en el músculo. Y que el TENS tiene 2 formas de activarse. Una vez que se activa, se puede modular la frecuencia de disparo, o sea, cuántas veces gatillamos en un periodo de tiempo, o la intensidad o la amplitud, o sea, con cuánto es la graduación, si le damos mucho más milivoltaje o menos milivoltaje. Entonces, con eso el TPS juega a estimular tanto, en realidad lo que busca el TP es entender que en el músculo, nosotros a través de una despolarización, a través de un estímulo eléctrico, nosotros podemos llegar a hacer una despolarización subumbral, podemos hacer una despolarización sumatoria en tiempo y llegando al umbral y hacer la despolarización cuando se produce una contracción. Eso es lo que básicamente nos permite hacer el estudio, ¿bien? O sea, lo que nos permite hacer el TENS, entender que en el potencial de acción del músculo liso, entendiéndose que en la parte izquierda tenemos el potencial de reposo, tenemos varios estímulos que suceden y si ese estímulo supera el umbral, se produce la despolarización, que esa despolarización lo que genera una respuesta de todo o nada. ¿Qué significa la respuesta de todo o nada? Es que una vez que se comenzó la despolarización, no hay nada que lo pueda volver a detener, hasta que empieza el periodo refractario, que ese periodo refractario, si ustedes se acuerdan, tenemos un periodo refractario absoluto y otro relativo. Inicialmente, cuando uno empieza a estimular el TENS, lo que hacíamos en los TP previos de los años anteriores, hasta el 2019, nosotros estimulábamos con la amplitud y con la frecuencia. Empezábamos con una amplitud o con una intensidad hasta que lográbamos una despolarización y una contracción muscular, y ahí bajábamos levemente, disminuíamos la amplitud y lográbamos a que esté en un estado predespolarización, haciendo estímulos subumbrales.
Estos estímulos subumbrales lo que hacían es que si nosotros aumentábamos la frecuencia en tiempo, lográbamos hacer sumatoria temporal y permitía esto hacer una despolarización. ¿Bien? Eso es lo que básicamente queremos ver con el TENS. La despolarización del músculo, o sea, la despolarización y por ende contracción muscular, y el potencial de acción de membrana, el potencial de acción muscular. Acuérdense que en el TENS nosotros lo que buscábamos hacer es, hacíamos el estímulo y dependiendo de cuántos estímulos nosotros le generamos en un periodo de tiempo, cuántas contracciones nosotros teníamos. Si nosotros hacíamos un estímulo subumbral y hacíamos muchas despolarizaciones, pero esas despolarizaciones, aumentábamos la frecuencia y esos estímulos subumbrales llegaban al umbral, se generaba una despolarización. Pero si nosotros aumentábamos la intensidad del TENS, nosotros íbamos a ir generando con cada despolarización, por la frecuencia que nosotros decíamos, pues ponete 5 contracciones por minuto, ahí o sea, 5 descargas por minuto y vamos a obtener 5 contracciones por minuto. Lo que nosotros encontramos acá es lograr la tetania. Si bien la tetania esta definición es la parte, diríamos, de la enfermedad, que se llama la hiperexcitabilidad neuromuscular, en que se producen accesos de contracción o de contractura o contracción tónica del músculo. Lo que hace, para uno entender la tetania, es nuestro cuadrito de acá a la izquierda. ¿Bien? Nosotros haciendo una descarga, generamos una contracción. Haciendo 2 descargas, que es sumación de las ondas, hacemos una contracción y son relativamente cercanas, se hace otra contracción y la fuerza de contracción va a ser aún mayor. Si nosotros aumentamos esa frecuencia y la hacemos bastante seguida, la sumación de las ondas o de las contracciones va a ser de forma ascendente, y si nosotros hacemos despolarizaciones y por ende contracciones seguidas, nosotros logramos una tetania. O sea, logramos que la contracción, la sumación de las descargas y de los estímulos sea lo suficientemente seguida como para generar una contracción que inicialmente sube, pero se mantiene, y si uno deja de hacer esa contracción, después luego disminuye. ¿Bien? Más o menos ese es el gráfico, y lo que está acá, la tetania, es como la definición de la enfermedad tetania, pero no deja de tener relación con lo que uno quiere desarrollar acá, que es un estado. Si bien la tetania se debe a un estado de hiperexcitabilidad, si vos estás hiperexcitable, o sea, tu umbral es mucho más cercano, o estás mucho más cercano al umbral, entonces vos sos mucho más fácil de despolarizar. Y si sos mucho más fácil de despolarizar, sos mucho más fácil de contraer. Esto es lo que quiere decir. Entonces, tenés varias condiciones en la enfermedad tetania que te da una hiperexcitabilidad muscular, por ejemplo, la hipocalcemia. Entonces, eso permite que tu potencial en reposo, tu potencial de membrana en reposo, se encuentre mucho más cercano al 55 que al 70, siguiendo estos pasos acá. Entonces, eso lo que nos permite a nosotros es entender de que vas a estar mucho más cerca del umbral, entonces con cada estímulo mínimo se te va a despolarizar. Esa es la enfermedad. Con respecto al TP, lo que nosotros estamos buscando con la tetania es esto. ¿Bien? Logramos un potencial de acción con una contracción posterior. Si nosotros hacemos sumación, hacemos una contracción mayor y la fuerza de contracción va a ser mayor. Si nosotros hacemos sumación mayor que la anterior, hacemos una tetania incompleta y luego hacemos la tetania completa. Para nosotros entender fuerza, tensión, o sea, para nosotros entender cómo funciona la fibra muscular, habiendo hecho el repaso del primer gráfico, del primero, acuérdense del sarcómero, que el sarcómero está entre las dos bandas, y esas dos bandas te permite saber cuál es la interacción entre la miosina y la actina, y tenés una distancia específica entre la actina y la miosina. Esa distancia específica entre la actina y la miosina, acuérdense que está en el orden de las micras. Y entre
entre 1,8 y 2,2 micras nos encontramos en el punto C, que acá está en el medio, que es la distancia en que hay mayor interacción entre la miosina y la actina. O sea, las cabecitas de la actina se interaccionan con la cadena de la miosina, y eso, al tener calcio y tal, y todo lo que nosotros conocemos, se produce una contracción. Esa distancia que nosotros tenemos justamente ahí, o sea, justamente la distancia que nosotros tenemos en el punto C es la distancia óptima, o el diámetro óptimo, longitud óptima del sarcómero para tener una mayor fuerza de contracción. Es lo más eficiente. Si nosotros nos empezamos a correr hacia la izquierda o a la derecha, empieza a verse que esa distancia o esa longitud del sarcómero empieza a ser cada vez más deficiente en la fuerza de contracción, o por ende en la tensión desarrollada. Si nosotros nos vamos hacia la izquierda, significa que la longitud del sarcómero cada vez se hace más chica y se empiezan a superponer entre la actina y la miosina las cadenas, y todas las cabezas de actina y la miosina que se deberían conectar entre ellas con los sitios de acción no se conectan, y empieza a haber lugares activos para la contracción que empiezan a no ser usados. Y esos lugares activos, porque debido a que están como un acordeón cada vez más finos, empieza a verse una disminución en la tensión. Entonces, eso nosotros nos vemos hacia la izquierda, y como ven en el gráfico B, que hay una superposición entre las fibras de actina, como vemos en el gráfico A, que hay mayor superposición. Y la tensión cada vez menor, hasta llegar a una distancia que no produce ningún tipo de tensión. En contraposición, si nosotros nos vamos hacia el lado derecho del gráfico, empezamos a ver que la distancia o la longitud del sarcómero se hace cada vez más grande. Entonces, no se logran acoplar la actina y la miosina como deberían. ¿Por qué? Porque cada vez que uno está más distante, hay menos posibilidad de interacción entre la actina y la miosina, entre los sitios activos de actina y miosina, y eso permite que también se manifieste como disminución en la tensión. ¿Estamos? Este gráfico es súper importante. Y este gráfico habla básicamente cuando el músculo está contraído. O sea, esta es una curva de tensión-longitud activa. Cuando nosotros pasamos a la curva de tensión-longitud del músculo, nosotros tenemos, es una sumación de curvas. Porque nosotros no tenemos solamente la tensión activa, sino también tenemos una tensión pasiva, como vemos acá arriba a la derecha, a la izquierda. Que la tensión activa, fíjense que es la que tenemos acá, es parecida a la que vimos acá previamente. Ahí está. Y si ustedes siguen la línea punteada acá en el gráfico de la izquierda, es muy similar a lo que vimos anteriormente. Y después tenemos la curva de tensión pasiva. ¿Qué significa la curva de tensión pasiva? Es cómo nosotros podemos estirar el músculo. Cuando nosotros agarramos la punta de un tendón y agarramos la otra punta del tendón y nosotros lo queremos estirar. Y esa es la tensión pasiva, ¿bien? La de distensibilidad. Y fíjense que esta curva de tensión pasiva, si bien no está tan relacionada al sarcómero, nosotros podemos ver que a medida que nosotros se va extendiendo la longitud, acá hablan de la tensión, del estiramiento de la longitud en porcentajes, ¿no? Cuánto se acorta de acuerdo a su 100%, si ustedes lo ven acá, lo van a poder entender un poco mejor en el gráfico de la derecha. Pero a medida, no habla puntualmente de la tensión pasiva, no habla puntualmente del sarcómero, habla de todo el componente del músculo. Habla de tanto las fibras musculares como de su tejido conectivo. ¿Bien? Y ese tejido conectivo incluye los tendones, ¿no? Y toda la porción intersticial conectiva que tiene. Y fíjense que si ustedes ven más acá arriba y somos un poco más detallistas, tenemos la resultante, la tensión total de la activa más la pasiva. Y que esta curva, que es como una S acostada, es la curva de tensión longitud-tensión o tensión-longitud de un músculo esquelético.
tenemos la primer parte, si nosotros vemos la primer parte, vamos acá al gráfico de la derecha, que la vemos un poquitito mejor. Nosotros vemos si la primer parte de la curva se manifiesta bien la tensión activa, ¿bien? Que es en donde nosotros entendemos de que es donde uno puede llegar a tener una contracción, porque si nosotros acortamos en un 50% de nuestro músculo, significa que se contrajo. Pero si nosotros llega un momento que es al 100% en el cual nosotros tenemos de longitud de la fibra muscular, lo queremos extender, y eso lo podemos hacer con la extensión o cuando nosotros elongamos, empieza a ser partícipe a partir del 100% la tensión pasiva. Y ahí empieza a participar los músculos del tejido conectivo. ¿Bien? Hablando de esto, una de las preguntas que le hacen, que es la ley de Hooke, que habitualmente la suelen tomar, habla de la ley de Hooke. ¿Por qué el músculo no participa dentro de la ley de Hooke? Entendiendo que la ley de Hooke es a mayor fuerza ejercida es la ley del resorte. En un resorte, a mayor fuerza ejercida, a mayor longitud, mayor fuerza o mayor tensión. Y esto es directamente proporcional. Cuanto nosotros mayor longitud tenemos del resorte, mayor tensión generamos. Y esta curva es directamente proporcional. A medida que aumenta la longitud, que es el factor independiente, aumenta la fuerza del resorte. Pero esto no funciona así, justamente porque si ustedes ven la curva, que es la curva que tenemos acá, es la curva B corta, encontramos que hace muy distante hacer algo directamente proporcional. Y esto no aplica a la ley de Hooke justamente por su tejido conectivo, por la curva pasiva, por la curva de tensión-longitud pasiva, que el tejido conectivo no permite la aponeurosis, los tendones, el colágeno, no permite que eso se produzca, no permite que a mayor distancia, mayor longitud. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? La ley de Hooke no se aplica justamente porque no es directamente proporcional debido a que tenemos los tendones, el tejido conectivo, el colágeno y las aponeurosis. Otra de las preguntas que se hablaban y se habla es la fatiga. La fatiga muscular, por definición, es una disminución de la capacidad del músculo para poder desarrollar una fuerza inducida por el ejercicio, y esta se caracteriza por ser reversible, que no vuelve. ¿Bien? Y acá entramos a hablar sobre el tipo de fibras musculares, y las fibras musculares, como ustedes saben y lo ven en histología, tenemos diferentes tipos. Tenemos la tipo 1, la tipo 2A y la tipo 2B. Y dependiendo del tipo de fibra que uno tiene, son las funciones que estas fibras tienen, y estas fibras tienen alguna predominancia de ser altamente metabólicas, con mucha mitocondria y con mucha respiración oxidativa mucho ciclo de Krebs y utilización de oxígeno. Y después tenemos otras que son altamente anaeróbicas y le sienta bien estar en anaerobiosis. Entonces, si ustedes se ven en el cuadrito de abajo, ahí pueden encontrar las diferencias entre una y la otra. Y acá podemos empezar a jugar un poco con diferentes tipos de deportistas. Si ustedes se ponen a ver a tipos que hacen los 100 metros en llano, fíjense que son todos grandotes, musculosos, retacones. Saquen a Usain Bolt de la cabeza, por favor. Pongan a la gran mayoría del resto de los corredores de 100 metros libres, y ustedes empiezan a ver que son todos tipos con grandes músculos, hipertróficos, y que son altamente rápidos. Entonces, nosotros empezamos a ver que muy posiblemente la fibra que predomine en este tipo de deportistas sea la tipo 2B, porque ustedes ven que son fibras que son grandes en su diámetro, se contraen rapidísimamente, utilizan
los 100 metros libres utilizan anaerobiosis full, corren en menos de 10 segundos, eso es todo anaeróbico, tiene una contracción muy rápida, se genera una alta fuerza, pero la resistencia, la fatiga, si a ese tipo lo pongo a correr una maratón de 40 kilómetros, es muy posible que en el kilómetro 5, 6, 7 o 10 quede fatigado y no pueda seguir generando esa fuerza muscular. En cambio, si nosotros nos ponemos a ver otro atleta, un maratonista, la fuerza desarrollada por el maratonista no es muy grande, corre a una velocidad constante y corre a una velocidad no tan rápida como el velocista, pero puede durar durante mucho tiempo. Entonces eso lo que nos permite decir es que una resistencia a la fatiga o la resistencia muscular es alta porque él puede estar durante 3 o 4 horas corriendo sin frenar y poder desarrollar a un ritmo relativamente más bajo que lo que hace un velocista, unas distancias mucho más largas. Y esas son las diferencias y ahí se parte mucho el tema de la fatiga muscular. Después, diferencias, contracción isométrica, y la misma palabra para diferenciar entre contracción isométrica e isotónica, ustedes tienen que saber que la isométrica es que la fibra muscular, y si nos vamos a la parte de la ultraestructura, el sarcómero genera tensión, pero sin contraerse, sin achicarse. ¿Bien? Entonces, si ustedes se ponen en un plano, fíjense en el gráfico de acá de la izquierda, es como si ustedes tenían una pesa sin contraer. Y podemos hablar de la precarga. Uno tiene una precarga alta, ¿bien? La precarga para hacer la contracción es alta, entonces uno no puede vencer esa precarga. ¿Estamos? O esta chica que está haciendo un ejercicio isométrico abdominal. ¿Está? Que mantiene, y eso genera tensión a medida que se mantiene la fibra en la misma longitud. Y por otro lado, acuérdense de la contracción isotónica. Bueno, ahí tienen el ejemplo en el esqueleto a la derecha, en el GIF, que tiene una contracción isotónica del bíceps, y cuando se hace un movimiento concéntrico, y cuando se hace un movimiento excéntrico tiene una contracción isotónica del tríceps, que es el que está acá abajo. ¿Bien? Entonces, la precarga no es alta, pero se genera una poscarga mayor. ¿Bien? Esos son los conceptos que ustedes tienen que llevarse a casa. Acá, ayer preparando la clase, vi un resumen del TP que está buenísimo, que me parece que es un pibe de la Universidad de Rosario de Fisiología, que me parece que vale la pena ver. Y con esto terminamos. Con esto dimos los conceptos claros de la clase, del TP, si bien no está del todo ordenado, pero si ustedes se ponen a ver, la clase es bastante distinta porque es un laboratorio y se habla mucho más de esto. Entonces, ahora dejo abierto el micrófono para que ustedes hagan preguntas y puedan sacarse las dudas. ¿Estamos? Los escucho. Disculpa, profe, ¿podrías volver a mostrar el QR, el último? Profe, Sí. yo me quedé con lo de tetanio, o sea, no lo entendí bien. Eso no se estaría dando en el examen de laboratorio, o sí, o sea, eso sería como más Sí, fíjate, patológico, por así decirlo. No, a ver, la tetania de acá arriba habla de una enfermedad. Yo lo que Claro. te quiero poner es cómo se puede hacer la tetania a nivel muscular, a nivel del ejercicio. Fíjate que nosotros en el punto B, C y D podemos llegar a hacer algo similar a una tetania. ¿Está? Entonces, nosotros fíjate, si vos vas haciendo los pasos, nosotros en el punto B, C y D de la primera parte del TENS, lo que nosotros logramos es hacer un potencial de acción. Y eso genera una contracción. Lo que termina pasando ahí con la tetania es que nunca lográs
de que el músculo, debido a la cantidad de potenciales de acción que vos haces, no lográs a que el músculo vuelva a su estado en Claro, reposo. que se relaje. Entonces, lo que permitís a eso es el ingreso permanente de calcio intracelular, o sea, al citosol, y que se contraiga, contraiga, y nunca permitís que haya un descanso o no permitís que esa actina y esa miosina se desliguen, ¿tá? Se desliguen y permiten siempre estando contraídos, ¿entendés? Debido a que tenés un estímulo eléctrico que te lo está gatillando de forma muy seguida y muy repetitiva. Entonces no permitía que ese músculo se descontraiga, ¿no? Deje de hacer contracción. Está bien, gracias. ¿Entendés? Y por eso vos tenés la curva, que si vos ves el primer cuartil de acá del gráfico, tenés un potencial de acción y se hace la contracción, acá tenés dos potenciales de acción que ya hace una contracción, pero no vuelve al mismo lugar. Sube un poquitito más y la fuerza de contracción es mayor. Fíjate que en el tercero, en la tetania incompleta, es un poquitito mayor, porque tenés 4 estímulos, y acá es casi constante, muy repetitivo, y lo que termina pasando es que nunca se termina de disminuir la fuerza de contracción porque nunca le permitís que se desacople la actina y la miosina, ¿no? Entonces ahí estás en una tetania, ¿estamos? Y el músculo queda contraído, duro. Claro. Pero los primeros 3 momentos, la sumación de las Sí. ondas, o sea, eso no se vería en el videíto, sí, o sea, porque parece que el músculo sí se relaje, ¿o no? O por lo menos ¿En qué la videíto? fuerza que ¿En qué parece videíto? ¿En qué en el de videíto? laboratorio, o sea, en el que nos dieron para ver. No lo vi, che. No lo vi. O sea, no, es el examen de Puede TENS. ser que no lo hayan visto, puede ser que no lo hayan reproducido. A veces no es tan fácil de reproducir. Claro, porque, o sea, digo porque la fuerza de contracción que parece que siempre es la misma. Claro, no lo vi, la verdad que no lo vi el video del TP, pero es básicamente eso. Si vos aumentas, o sea, ¿con quién hablo? Perdón, Ahí conmigo, Camila. con Camila. Camila, lo que está queriendo decir el gráfico acá es que si yo te aumento la frecuencia con un potencial de descarga, con un estímulo que que te llega al umbral y te genera una despolarización, y esa despolarización te genera una contracción, si yo te genero muchos estímulos así, no voy a permitir que el músculo Sí. se deje de Relaje. contraerse y se relaje, ¿me entendés? Sí. Y va a permanecer de forma permanentemente contraído. ¿Mm? Está bien, ahí intento. Gracias. No sé si alguno más tiene alguna otra duda de contracción isovolumétrica, de este gráfico. Este gráfico lo toman siempre. Apréndanselo. Bueno, es lo mismo. Esto es una pregunta que puede llegar a caer en el parcial. Fatiga muscular, puede ser que se lo pregunten o no, pero sepan que es un evento reversible, que eso es importante. Y la contracción isotónica, isométrica, eso habitualmente lo toman. Así que eso, sépanlo. Así que si tienen alguna duda de eso, lo charlamos. Y esta clase es un resumen, que está bastante bueno y que no sé si es como una hora, ¿no? Profe, Sí. yo tengo una duda en la pregunta 3 que dice ¿qué se modifican las fibras que dejan de desarrollar tensión muscular? Pregunta 3. Es sobre la fatiga muscular, pero... Eso es. ¿Qué se modifica en las fibras que dejan, ahí en el gráfico, viste que vos tenés el estímulo abajo, y viste que tenés un montón de estímulos y se genera la tensión, ¿no es cierto? Sí. Lo que termina de pasar es que el músculo, o sea, se empieza la fatiga lo que te está queriendo decir es, viste que es una condición reversible, como te muestra el gráfico, es que si yo le estimulo muchas veces, le genero una cierta tensión de forma prolongada en el tiempo, y ese músculo va a llegar un momento que, si es un músculo con, por ejemplo, un tipo 2B, si tiene poca capacidad de hacer respiración aeróbica y
su consumo de energía es netamente como veíamos acá arriba, de glucosa, pero de forma tipo anaeróbico, va a dejar de tener ATP, y esa dejar de tener ATP le significa de que no va a poder, acordate que vos necesitas calcio y ATP para hacer la contracción muscular. Va a dejar de tener ATP, al dejar de tener ATP, tu músculo va a dejar de responder y contraerse, y por ende se va a fatigar. Descansa, listo, consigo más glucosa y consigo más glucógeno como para meter adentro del sistema, y vuelve a suceder la segunda parte de la curva, que baja la tensión y vuelve a hacer, si lo volvés a estimular, vuelve a generar tensión. ¿Entendés? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. O sea, todo esto depende de la cantidad o la disponibilidad que vos tengas de ATP dentro de la fibra muscular o de la célula muscular estriada. Entonces, eso te permite a vos saber de cuándo te vas a fatigar. Es como les decía, si un tipo que se dedica a correr 100 metros, lo pones a correr una maratón, si no está preparado y no desarrolla la actividad de las fibras tipo 1, si no está preparado, el tipo a los 20 kilómetros, o capaz que antes, se te va a fatigar. Esto significa que el tipo va a dejar de tener la tensión muscular para desarrollar esa actividad en el tiempo. Y eso debido a que el consumo de energía, debido a que tenés un predominio de fibras tipo 2B, se gastan rápido, pierden rápido la cantidad de ATP dentro del sistema, y si vos no le reponés formas, no le das forma de reponer ATP, de forma de darle alimento o esas cosas, es muy posible que el tipo se termine fatigando, y el músculo deja de responder porque no tenés ATP en el sistema. Y por ende no podés contraer. ¿Me entendés? Profe, ¿y puede relacionarse eso con la tetania? O sea, ¿está bien decir que en la tetania puede llevar a fatiga si estimulas mucho ese músculo? Bueno, a ver, eso es muy compleja la pregunta, justamente porque, a ver, ¿por qué lo digo a esto? Porque la tetania se entiende que depende del... A ver, déjame pensar un poco la pregunta. Si la tetania, me decís, es debido a... puede generar fatiga. O sea, claro, como estás estimulando constantemente ese músculo, no se puede relajar, pues, no sé, por ahí puede dar fatiga muscular. Bueno, a ver, sí, entendiéndose por tetania como una situación no patológica, ¿no? Entendiéndola como esa, no como la enfermedad patológica. Si yo te hago un TENS y te hago hacer tetania, es posiblemente que en algún punto ese músculo específico se te fatigue. Puede ser. En la enfermedad no, porque tiene otros problemas antes, ¿entendés? La enfermedad tiene riesgo de muerte, porque se te empiezan a generar una contracción o espasmos musculares sostenidos en la gran mayoría de la musculatura, y eso lo que te termina pasando es que te termina afectando la musculatura estriada y te afecta la parte de la vía aérea superior, y puedes llegar a tener problemas serios. Y bueno, es una diferencia. Vos te estás basando en este gráfico. Claro, sí, o sea, no había entendido bien que era entonces un estado de enfermedad. Pensé que era algo que se podía dar como fisiológicamente, si estimulabas mucho el músculo. Si yo te lo hago con el TENS, te lo genero. Pero si yo te lo genero con el TENS, te voy a generar el flexor, por ejemplo, el flexor del índice, ¿me entendés? O te genero te estimulo los flexores de la mano. Y si te lo genero, te voy a dejar con la garra, con la mano en garra, ¿me entendés? Y si eso te lo genero en el tiempo, que tiene, qué sé yo, no sé, puede llegar a ser 1 hora con la misma estimulación, con la misma intensidad,
puede pasarte que te fatigues. Claro, la idea con eso es que eso, a medida que se fatiga, es un mecanismo de respuesta, entiendo yo que es un mecanismo de defensa, porque primero no tenés ATP, el músculo no puede generar la contracción, se te empieza a fatigar, y eso también es un poco de descanso para el músculo, ¿no? Para que no termine generando algún problema posterior. ¿Estamos? Si quieren, damos por finalizado, así nos vamos a comer. Así que, si no tienen ninguna otra pregunta, lo podemos dejar de última en la PETCO, no hay ningún problema, y nos estaremos viendo pronto. Profe, ¿le puedo mostrar una última pregunta? Sí, El Justina. gráfico que hay de fatiga, que muestra la relación de los estímulos y la tensión en el tiempo. El último punto gráfico 3. del TP. Claro, está en el punto 3. Acá, que sigan los estímulos y que en un momento caiga, pero después que siga el estímulo y vuelva a subir, ¿sería por la reposición del ATP o por qué es? Claro, porque el músculo ese tiene que en algún momento reponer ATP de alguna forma. Y si no repone ATP, no tenés contracción. Y por si no tenés contracción, no tenés tensión. A pesar entonces de que el estímulo siga igual, repone Claro, igual ATP. exactamente. Ah, ok. Bueno, gracias, Ceres. ¿Viste el gráfico? ¿Ves cómo tenés la cantidad de estímulo? Tenés estímulo sostenido en el tiempo, con un ritmo, y llega un momento que el músculo te genera una tensión, se mantiene, y de repente empieza a bajar. Y porque no tenés ATP como para seguir contrayendo y generando el mismo efecto. Entonces, al no tener eso, bueno, te termina pasando esto. Ah, está bien. Bueno, gracias, profe. Eso. Chicos, ¿alguna otra duda? Es fácil el TP. Si no, damos por finalizado. Les mando un fuerte abrazo virtual, que anden muy bien, cuídense mucho, que estamos con la pandemia full. Y bueno, sigan estudiando. Abrazo grande, saludos. Profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, chao.